Buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios por el privilegio de poderles compartir un pasaje de la Biblia. Iglesia Bautista Betel, gracias por ser partícipe en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Quiero que por favor abran sus Biblias en Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Pero antes de continuar, quiero que oremos por favor. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder amanecer, gracias por la bendición de levantarnos. Ahora te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes, que abras el entendimiento de mis hermanas y el mío también. Te pido, Señor, que por favor tomes el control de esta clase. Todo esto te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de empezar, quiero preguntarles qué es esto. Es un control. Con este control puedo subir y puedo bajar el volumen de un clima. Puedo poner una alarma, puedo ponerlo en frío, puedo ponerlo en calor. Esto me recuerda unos hombres que cuando tenían un problema, cuando se les presentó el problema, no quisieron darle el control al Señor Jesús. Ellos eran los discípulos. La Biblia dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesús les hizo una invitación a los discípulos. Les dijo, pasemos al otro lado. Ellos estaban en Capernaum y querían cruzar el mar de Galilea para llegar a la región de Gadara. Los discípulos despidieron a la gente, se subieron a la barca y subieron con el Señor Jesús. Ellos empezaron a remar, y en medio del mar dice la Biblia que se vino una tempestad de viento. Imagínate en la noche, porque la Biblia dice que era la noche. Empezó a hacer un gran viento y no solamente el viento se empezó a soplar, sino que las olas empezaron a subir, tanto que la barca se anegaba. Dice aquí en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Se anegaba, quiere decir que el agua entraba dentro de la barca. Ellos sentían que se ahogaban. ¿Sabes? Nosotros somos muy parecidos a los discípulos. Llega el problema, sentimos que nos ahogamos, pero no buscamos al Señor Jesús, no buscamos a Dios. De la misma manera que los discípulos olvidaron que allí iba el Señor Jesús. Ellos trataron de controlar la barca, ¿sí? Ellos sentían que se ahogaban. Cuando ellos vieron que iba el Señor Jesús allí, fíjate lo que hicieron. Dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos vieron al Señor Jesús que estaba sentado en la popa, en la parte trasera de la barca, y fueron y le despertaron y le hicieron una pregunta. ¿No tienes cuidado que perecemos? Ellos quisieron decirle, ¿no estás al pendiente que nos vamos a morir? ¿Sabes? El Señor Jesús iba dormido. ¿Por qué crees que iba dormido? Él no iba ausente de la situación. Él estaba allí dormido porque estaba confiando en su Padre Celestial. Cuando ellos le pidieron ayuda, cuando ellos le dieron el control al Señor Jesús, el Señor Jesús inmediatamente se levantó. Él se levantó porque los amaba, de la misma manera que te ama a ti y a mí. Y fíjate lo que Él hizo. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla,
enmudece. El Señor Jesús tenía la solución perfecta. ¿Sabes? A veces no creemos que Dios tiene la solución perfecta. Y estamos nosotros buscando soluciones. Algunas hermanas no duermen por buscar soluciones a su problema. Cuando tú y yo, debemos encomendarnos a nuestro Padre Celestial y darle el control total a Dios. Dios tiene la solución perfecta para tu problema. ¿Sabes? Cuando estábamos en Polonia, que nos dieron la resolución de nuestras visas polacas, la resolución era negativa. Y la resolución decía, resolución negativa porque la fundación no tiene permiso para traer voluntarios extranjeros. La fundación estaba anexada a la iglesia donde fuimos entrenados, y con esa papelería metimos nuestra visa y decía, el sostén no es suficiente para vivir en el país de Polonia. Y decía también, la cobertura del seguro no es suficiente a lo que pide el gobierno polaco. El departamento donde viven no paga impuesto. Eso lo debería de haber hecho la persona que nos rentó el departamento. ¿Sabes? Cuando recibimos esa resolución negativa, mi esposo y yo nos pusimos muy tristes, ¿sí? Estábamos muy tristes, pero ¿sabes que esa era la solución perfecta que Dios tenía para nosotros? ¿Por qué? Porque después de eso nos dieron 14 días para salir del país. Ya no podíamos estar allí. ¿Por qué? Porque no había ningún permiso para estar. De lo contrario, podíamos ir a la cárcel o recibir un mandato, así se dice, recibir allá que nosotros pagáramos una multa. Entonces teníamos que salir del país. 15 días después de que salimos del país, llegó la pandemia a Polonia. Nuestra ruta fue Polonia, Italia, España, México, porque así salía más barato. 5 días después de que llegamos a Italia, llegó la pandemia. 3 días después de que salimos del país de España, llegó la pandemia. Si nosotros nos hubiéramos quedado allá, no hubiéramos tenido ningún seguro allá en Varsovia. Dios siempre va a tener la solución perfecta. Llegando aquí, encontré a mi hermana muy mala. Ella necesita un trasplante de riñón y estuvimos al cuidado de ella en el hospital y aquí en casa. Entonces, a veces en el momento no entendemos que Dios tiene la solución perfecta. Los discípulos no lo entendieron en el momento porque no le dieron el control cuando empezó la tormenta. Ellos quisieron controlarlo. Se acordaron y lo despertaron. Y fíjate, el Señor Jesús dice, y dijo al mar, calla, enmudece. El Señor Jesús regañó y reprendió al mar, y el viento dice que se hizo una grande bonanza. Luego el Señor Jesús volteó y les hizo una pregunta a los discípulos y les dijo, ¿por qué estáis tan así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Los discípulos se quedaron callados, no pudieron contestar. Y es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Por qué están tan asustados? ¿No creen en mí? ¿Sabes que a veces no creemos en las promesas que Dios nos da? Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Hay varias causas por las cuales Dios nos manda las pruebas, pero quiero mencionarte una allí en Deuteronomio 8:2. Dice,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios nos manda la tempestad o nos manda por el desierto para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos. Cada quien va a tomar la decisión de darle el control total a Dios y de obedecerle en seguir sus mandamientos. ¿Sí? Y luego dice el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues allí tenían al Creador del mundo, al que puede controlar aún el clima, aún la tempestad. Fíjate que después de la tormenta viene la victoria. Dice 5:1, y vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El Señor Jesús salvó y sanó a un endemoniado gadareno. Luego él, en agradecimiento, él quería irse con él. Y fíjate que le contestó el Señor Jesús. Al entrar en la barca, 5:18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor Jesús salvó y sanó un endemoniado, y luego él se fue a predicar a Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Fíjate, allí inició el ministerio de un misionero. ¿Sí? ¿Sabes que después de la tormenta viene la victoria? Pero tenemos que darle el control total a Dios. Cuando llegamos a Varsovia, a la iglesia que fuimos entrenados, solamente había 3 personas. Empezamos a evangelizar, empezamos a invitar a nuestros compañeros a nuestra casa a comer comida mexicana. Mi esposo allí les predicaba. Empezamos a repartir tratados afuera de las tiendas convencionales más famosas en Varsovia. Allá no podemos tocar puertas. Entonces la gente empezó a llegar. Y sabes que el último domingo que estuvimos éramos 24 personas. Siempre salíamos los sábados, salíamos martes, jueves y sábado a evangelizar, y siempre éramos 3. El último sábado que fuimos éramos 12 personas repartiendo tratados. Después de la victoria, después de la tormenta viene la victoria, pero tenemos que darle el control total a Dios. A todos Dios nos hace esa invitación. Pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso? Que tenemos que avanzar aún en medio de la tormenta, aún en medio de la pandemia. Sabes que hemos tenido nuestros clubes presenciales y virtuales. Tuvimos unas escuelitas presenciales. En un club tuvimos 18 niños, en otro club tuvimos 14 niños. Mi esposo contactó a una familia, fuimos a darle discipulado. Mi esposo le empezó a predicar al vecino, tuvo otra plática y luego le regaló una Biblia. Aún en medio de la pandemia tenemos que avanzar. ¿Qué le dirás tú a Dios? Él te está haciendo una invitación. Pasemos al otro lado. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición que nos das. Te suplico por cada una de mis hermanas para que pueda aceptar la invitación
pasemos al otro lado. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Si tú quieres en este momento hacer un compromiso con Dios, de aceptar esa invitación, sigue orando con Dios. Va a haber pruebas, sí, pero Dios promete estar contigo. Todo esto te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas. Adiós.